Buenos días, ¿cómo están? Me gustaría empezar con una pregunta. ¿Qué creen ustedes que como sociedad la mayoría de la gente persigue si le preguntan en la calle qué es lo que más querés en tu vida? Yo creo que nos encontraríamos con respuestas como: yo quiero ser feliz, yo quiero paz, una tranquilidad, yo quiero gozo. No sé si ustedes saben, calculo que sí, que la palabra de Dios, a lo largo de toda la palabra de Dios, encontramos un montón de veces donde los distintos siervos de Dios inspirados por el Espíritu Santo nos fueron diciendo cuáles son los caminos para tener paz, para tener felicidad, para tener gozo. Hay una palabra que se repite mucho en la Biblia, que es bienaventurados. No sé si saben qué significa la palabra bienaventurados. Feliz, no solo felices. La traducción de la palabra bienaventurados es feliz, feliz, feliz. Cuando en el hebreo, en la cultura, se repetía algo 3 veces, era para exaltarlo. Por ejemplo, a Dios se le dice santo, santo, santo. Perfecta, completamente santo. Y cuando ustedes se encuentren en la Biblia la palabra bienaventurados, sepa que se refiere a una persona completa, enteramente, íntegramente feliz. Y hoy yo quiero hablar de una de las veces que aparece esta palabra en la Biblia y de un camino que conduce a este tipo de felicidad. Pero antes de ello, me gustaría poder contarles la historia de quien escribió este pasaje. ¿Está apagado? Sí. Ahora sí. Bárbaro. El ejemplo de David. Rápidamente me gustaría introducir a qué pasó antes que David escribiese estas palabras. David fue un gran siervo de Dios, sufrió mucho por la persecución de Saúl, quien era el rey en ese momento, y antes de llegar a ser rey fue formado en su carácter por Dios. Pero llegó un momento que como rey se equivocó, pecó. Para entender un poquitito más, me gustaría que recorramos exactamente cómo fue esta historia. La historia está en el libro de Samuel, segunda de Samuel. Yo la voy a contar rapidito porque no va a ser el texto que vamos a analizar hoy. Pero David un día, en la época esa, los reyes, era la obligación de un rey salir a la guerra. Y David un día estaba el pueblo en guerra, pero él decidió quedarse en el palacio. Primer error. Usted dice, ¿qué importancia puede tener esto en un siervo como David? Bueno, ese fue el primer paso que empezó a hacer el resbaladero de David hacia su pecado. La segunda parte fue, estaba David paseándose, porque creo que, hermanos, no hay nada peor que estar sin actividades, que estar desocupado. Porque cuando uno está desocupado se le ocurren las peores ideas, tenés tiempo para hacer lo que no tenés que hacer, y a David le pasó eso. Estaba paseando por la terraza de su palacio y de golpe ve, y yo creo que además de ver, miró. Obviamente sabe la diferencia entre ver y mirar. Ver por ahí es algo circunstancial, mirar es ver y prestar atención. A una mujer que se llamaba Betsabé. La vio que se estaba bañando. Yo me imagino, la vio primero, después se detuvo a mirar un poquitito más en detalle y dijo, qué linda que es esta Betsabé. Mandó a que la traigan. Hasta ahí ya vamos viendo cómo va progresando el pecado de David. Pero no se quedó solo ahí, sino que después de eso tuvo relaciones con ella. Y bueno, uno dice, bueno, suficiente. Era la esposa del general que estaba en guerra, vale aclararlo, ¿no? Tuvo relaciones con ella y queda embarazada. Entonces dice, ¿qué hago? Pensar rápido. La primera idea que se le ocurrió es, ya sé, hago llamar al general de la guerra, que pase un tiempo con su esposa, entonces va a pensar que es hijo de él. Entonces con eso me lavo las manos y queda solucionado. Lo llama Urías, que estaba en batalla, y le dice, vení, descansá, pasó un tiempo con tu esposa. Y él dice, ¿cómo yo voy a pasar un tiempo
con mi esposa mientras mi ejército está en guerra. Yo me voy a quedar haciendo guardia acá a la puerta del palacio. Bueno, se le complicó un poquito el panorama a nuestro amigo David, y lo que se le ocurre otra idea mejor. Bueno, si no lo hizo sobrio, quizás borracho, puede ser. Lo emborracha, tampoco le funciona el plan, y dice, ¿y ahora qué hago? Tomó la peor decisión que podría haber tomado en ese momento, y lo mandó a llamar a Joab, que era el otro general que estaba en batalla, y dijo, le mandó un mensaje, déjenlo solo para que el ejército enemigo acabe con su vida. Eso fue efectivamente lo que pasó. Lo terminó asesinando. Y hasta ahí estaba todo relativamente cubierto. Fíjense, desde no ir a la guerra hasta asesinar a su propio general, traicionar a su ejército, traicionar a su pueblo, asesinar, adulterar. Creo que es un combo que resume la mayoría de las cuestiones que por ahí podemos irnos arrastrando nosotros también, ¿no? Pero resulta que un día viene el profeta Natán y lo confronta con su pecado. Y ahí es cuando David escribe un salmo que para mí es precioso, el Salmo 51, que es el salmo cuando David se arrepiente. Dice un montón de cosas hermosas. Ahí dice que David fue concebido en pecado, que por favor lo perdone. Y una de las cosas que también dice es, si me perdonás, versículos 12 y 13 del Salmo 51, parafraseado por mí, si me perdonás, yo te prometo que voy a contarle a otros lo grande que es tu perdón. Y el Salmo 32 es la consecuencia de este Salmo 51. El Salmo 32 para mí es muy significativo. A mí me abrió mucho los ojos en situaciones que he estado parecido a David, poder verlo, y sí les pido que en el Salmo 32 me acompañen abriendo sus Biblias. David, después de que el Señor lo perdona, escribe estas palabras. Si ven arriba dice, el título dice la dicha del perdón. No sé qué dirá su Biblia, yo estoy abriendo la Reina Valera contemporánea, y hay una palabra que dice masquil. Cuando un salmo dice eso, generalmente es comúnmente aceptado que es un salmo de enseñanza. David está tratando de enseñarnos cómo ser felices después de estar totalmente destruido. ¿Tienen todos? En la versión Reina Valera contemporánea dice, dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. Mientras callé, mis huesos se envejecieron, pues todo el día me quejaba. De día y de noche me hiciste padecer, mi lozanía se volvió en aridez de verano. Te confesé mi pecado, no oculté mi maldad. Me dije, confesaré al Señor mi rebeldía, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso, todos tus fieles orarán a ti, mientras pueda ser hallado. Aunque sufra una gran inundación, las aguas no lo alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me libras de la angustia, tú me rodeas con cánticos de libertad. Yo te voy a hacer que entiendas, voy a enseñarte el camino que debes seguir, y no voy a quitarte los ojos de encima. No seas como los caballos ni como las mulas, que no quieren obedecer y hay que sujetarlos con la brida y el freno, pues de lo contrario no se acercan a su amo. Al malvado le esperan muchas aflicciones, pero la misericordia del Señor acompaña a todos los que confían en Él. Ustedes los hombres justos, alégrense, regocíjense en el Señor. Ustedes los de recto corazón, canten todos llenos de alegría. Me gustaría que, para mí el Salmo 32 es el puente de la historia de David al David de la historia. A partir de allí se construyó el personaje que después terminó siendo ejemplo a lo largo de toda la palabra de Dios. Lo invito a poder analizar un poquitito el texto. Este análisis está hecho en Reina Valera 60. Fíjense, el Salmo comienza con bienaventurado, lo que les comentaba recién, feliz completamente feliz. Aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad
por una cuestión de organización, dividí el Salmo en 3 partes. La primera parte es cuando habla de las bienaventuranzas. Y en el Salmo se ve claramente el antes y el después. No sé si llegaron a verlo. Ahí lo vamos a analizar un poquito más. Transgresión. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Transgresión quiere decir un desvío voluntario de la ley de Dios. Quiere decir saber que algo está mal y de todos modos ir y hacerlo. Bienaventurado, dice, aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Pero no se queda allí. Dice también, cuyo pecado ya no es acusado de pecado. Pecado, la traducción de la palabra pecado desde el griego es amartía. No tiene nada que ver con el cariño que le tengo a mi tía. Amartía literalmente quiere decir errar al blanco. Errar al blanco, imaginémonos por un momento que tenemos un blanco de dardos o de flechas, y yo soy Robin Hood. Allí, en ese blanco, errar al blanco sería tirar el dardo y no dar en el centro. El desvío voluntario de la voluntad de Dios, valga la redundancia, es saber que el blanco está allí y errar, desviar el dardo, ¿sí? Pero también dice iniquidad. La palabra iniquidad se refiere a un desvío voluntario, pero también a un desvío involuntario. Muchas veces no nos damos cuenta en un primer momento y nos empezamos a resbalar con pequeñas cosas que dejamos entrar pensamientos que por ahí no son los correctos, que esos pensamientos por ahí terminan como terminó en David. También David dice, bienaventurados a los que no pueden ser acusados de iniquidad. Y por último, también dice, en los que no se puede encontrar engaño. Engaño. ¿Alguna vez se desviaron de la voluntad de Dios, como decíamos recién, y se empezaron a autoconvencer, empezaron a buscar argumentos para decir por qué lo que hicieron está bien, porque les gustaría seguir haciéndolo? No sé si les pasó a ustedes alguna vez, a mí, yo tengo que admitir que sí. Empezar a autoengañarnos es lo que termina en no cortar cuando uno empieza a desviarse. Muchas veces nos autoengañamos y empezamos a decir, bueno, pero no es tan malo. Hermano, déjeme decirle algo. Lo malo es malo por más que lo haga todo el mundo. Y lo bueno es bueno por más que no lo haga nadie. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Un argumento no es para nada válido decir, todos lo hacen. Pero vivimos en una sociedad que nos empuja a eso. Mi hermano, nosotros no estamos para seguir la corriente de la sociedad. Estamos para ir en contra. Muchas veces tratamos de tapar, como David, nuestras faltas y empezamos a engañar a otros. Engañar a otros, tratar de aparentar algo que no somos. Y ahí empezamos a ser hipócritas. Hipócritas es lo que dijo Jesús cuando decía hipócrita, eran los actores en la época de Jesús, o en aquella época también, actuaban, daban una puesta en escena. Vieron que dice Jesús en el Sermón del Monte que hacían tocar trompetas delante de ellos. Las trompetas era antes de que empiece la función, hacían tocar las trompetas, pasaban y hacían una puesta en escena. Se vestían, se maquillaban para hacer una puesta en escena. Y no tenemos que ser hipócritas, no tenemos que engañar a otros. No tenemos que engañarnos a nosotros mismos cuando estamos desviados de los caminos del Señor. Y lo peor que podemos hacer es creer que engañamos al Señor. Creer que el Señor no ve cuando nos desviamos de su camino. Me acuerdo, y me suena muy similar a esto que escribió David de las bienaventuranzas, a lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Nuestro Señor Jesucristo enseñó, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es parecido a lo que estaba diciendo David, bienaventurados los que son perdonados, bienaventurados los que no se le puede acusar de iniquidad, en los que no pueden ser encontrados el engaño. Encuentro mucha semejanza a lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, bienaventurados los de limpio corazón. La segunda parte del Salmo empieza a ser empieza a relatar las distintas etapas que pasó David después de haber pecado. Si me permite, lo repasamos rápidamente. Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día,
porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. En esta parte encontramos primero la palabra callar. La palabra callar no quiere decir solamente guardar silencio. La palabra callar, básicamente, en este contexto, está queriendo decir ocultar. Lo que hablábamos recién de engañarnos a nosotros mismos, a otros, era lo que David reconoce que hizo. Callé, traté de ocultar. Pero veamos qué le pasó cuando trataba de ocultar. Primero dice, sentía como que envejecían mis huesos. Empezó a enfermarse, empezó a tener consecuencias en su salud. No quiero decir que los problemas de salud, por favor no me malinterprete, son consecuencia del pecado. Pero el pecado, no sé si alguna vez le pasó que se empieza a alejar tanto de Dios que empieza a perder la paz y eso se transforma en una gastroenteritis y eso se transforma en dolor de articulaciones y eso se transforma en un montón de cuestiones. David aquí para mí lo deja bien claro. Sentía como que envejecían mis huesos en mi gemir de todo el día. Estaba tan angustiado también en su alma que gemía por su tristeza, por su estado de separación de Dios. Y decía que su verdor se transformó en aridez de verano. Hay otra traducción, la Dios habla hoy, por si alguno la tiene abierta, que en ese mismo versículo dice que es como una flor marchita en el desierto. Una flor marchita, nos imaginamos por ahí una rosa así con mucho verde de fondo. Imagínense, David estaba escribiendo esto en el medio de Israel. Israel tiene un clima desértico en esa zona. Imagínense, David conocía muy bien el desierto, él había sido pastor de ovejas en el desierto. Imagínense cómo se sentía, que él se imaginó una flor en el medio del verano, que le daba el sol todo el día, en el desierto sin agua. Así se sentía él. Imagínense cuando nuestro espíritu empieza a sentirse así de seco, básicamente porque callamos e intentamos ocultar nuestros pecados del Señor. Pero mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Ahí vemos la segunda parte de el proceso de David. Él relata cuando estuvo callado y cómo se transformó en un deterioro para su salud, para su alma, para su espíritu. Pero acá hay como un cambio, y el cambio lo empezó a marcar el haber confesado. ¿Saben qué quiere decir la palabra confesión? Confesión, si la traemos desde el latín, viene del prefijo con y fesar, que quiere decir hablar. Directamente la traducción sería hablar lo mismo que otra persona. La traducción del griego también dice homologar. Algunos escucharon esa palabra también en español, ¿no? Homologar quiere decir lo mismo. Confesar, básicamente, quiere decir: Dios, vos decís que el blanco está allí, yo también digo que el blanco está allí. Yo también digo que lo que tu palabra dice es verdad. ¿Cuántas veces cuando intentamos autoconvencernos, lo que comentaba hace un ratito, no nos pasa que empezamos a decir, no, pero allá también está bastante bien? Y bueno, y por aquel otro camino también todos lo hacen, y empezás a tratar de hacerle decir a la palabra de Dios lo que vos querés escuchar para no cambiar tus caminos. Confesar quiere decir cortar con todo eso y volver a mirar al blanco y decir: Dios, vos decís que el adulterio está mal, yo digo que el adulterio está mal, lo cometí, perdóname. Dios, vos decís que robar está mal, yo digo que robar está mal, perdóname. Dios, vos decís que mentir está mal, yo digo que mentir está mal, perdóname. Eso quiere decir confesar. No tiene nada que ver con sentir, con decirle a otra persona y con eso sentirte liberado y seguir haciendo lo mismo. No tiene nada que ver con eso. Quiere decir: Señor, yo vuelvo para apuntar a ese blanco. Específicamente, también, ¿saben qué quiere decir arrepentimiento? Que es otra palabra muy relacionada. Arrepentimiento quiere decir metanoia, o sea, cambiar nuestra mente. Si nos fuimos desviando y empezamos a apuntar con nuestra flecha o nuestros dados para aquel otro lado, arrepentimiento quiere decir hacer un cambio de 180 grados para volver a apuntar al centro de la voluntad de Dios. ¿Encuentra la relación entre pecado, arrepentimiento y confesión? No es nada del otro mundo. No quiere decir autoflagelarse.
quiere decir reconocer que nos desviamos. Decir, Señor, vos decís que el blanco está allí, yo digo que el blanco está allí, perdóname, cambio mi mente y como consecuencia de eso, cambio mi forma de actuar. Eso fue lo que hizo David. Del silencio pasó a la confesión. De la confesión pasó al arrepentimiento. Y el arrepentimiento, mis hermanos, pasó a la bienaventuranza, pasó al gozo, pasó a la felicidad. Aquí está lo que les comentaba. El arrepentimiento no es sentir culpa, sino todo lo contrario, es cambiar. No quiere decir sentirme mal con lo que hago el arrepentimiento. El arrepentimiento quiere decir directamente cambiar, ni más ni menos. Y después dice, en el versículo, en el versículo 6 dice, por eso todos tus fieles orarán a ti mientras puedes ser hallado. Aunque sufran una gran inundación, las aguas no lo alcanzarán. Aquí David está haciendo referencia probablemente a lo que pasó con Noé. Cuando Dios vio que la maldad era mucha en el mundo, Él mandó su juicio a través de una inundación. David lo que está diciendo, las muchas aguas, tu juicio, no va a pesar sobre mí como consecuencia de volver a apuntar hacia tu voluntad, de tu perdón. Una de las claves del gozo es no sentirnos acusados, sino cambiar y saber que Dios pagó el precio de esa justicia en la cruz a través de Cristo. La tercera parte es una parte que David hasta lo hace de una forma muy gráfica. La tercera parte es la exhortación de David. David dice, ¿se acuerdan que les comenté que en el Salmo 51 él le prometió a Dios que si le perdonaba su pecado le iba a decir a otros cómo era el camino del perdón? Acá está haciendo esto. Dice, no seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. A mí así como el ejemplo de la flor que les comentaba recién me parece sumamente gráfico para explicar cómo se sentía David, me parece que el ejemplo del caballo y la mula no puede ser mejor. ¿Alguna vez anduvieron en una mula? Yo me acuerdo que una vez mi familia fuimos a Calamuchita y fuimos a una cabalgata y eran todos caballos salvo una mula que le tocó a mi mamá. Yo me acuerdo, no había forma real de que siga el camino. Hacía absolutamente lo que quería, se empacaba. Les recomiendo que alguna vez vayan a ver una mula. La mula, como sabrán, es la mezcla entre una yegua y un burro. La mula es absolutamente terca y no hace nada de lo que ni siquiera los demás caballos hacen. Los caballos son un animal muy noble. Si uno los hace ir para allá, van y todos van siguiendo, van en grupo al resto. La mula es todo lo contrario. De golpe pasaba corriendo por un costado, iba más rápido. De golpe se iba a comer pasto al costado. Pobre mi mamá que la tuvo que padecer. Mis hermanos, ¿cuántas veces no somos así nosotros? Tercos como las mulas. Decimos, Señor, yo voy por aquel camino. Señor, yo me voy a salir del camino un ratitito, como un poco el pasto y después agarro de vuelta al camino. O muchas veces vamos corriendo más rápido que lo que el Señor nos pide por el camino. Haciendo un costado a los caballos. No seamos como las mulas que para volver al Señor hay que ponerles un freno, un cabestrillo, un cabestro y redirigirles. Mira para allá, es para allá donde tenemos que ir. Mis hermanos, yo creo que hasta en cierto punto David con esta exhortación hace una autorreferencia. Imagínense a David cuántas oportunidades tuvo de volver, pero siguió empecinado en seguir su camino. Mis hermanos, no seamos como las mulas, volvamos a los caminos del Señor. Lo bueno de todo esto es que ni bien empecemos a resbalarnos, ni bien empecemos a desviarnos del centro de la voluntad de Dios, o ya hayamos desviado un buen tramo del camino del Señor, el Señor nos espera. No importa en qué instancia estés, no importa si estés planteándote y será malo o no será malo,
Oré mucho para que el Espíritu Santo cumpla su función hoy, que sea de convencer de pecado. Porque si no nos convencemos de que estamos cerrando al blanco, no vamos a volver a apuntar al blanco. Mis hermanos, mientras antes podamos corregir nuestro camino y volver a apuntar al blanco y arrepentirnos, vamos a sufrir menos consecuencias. David terminó pagando todas las consecuencias de su pecado. El hijo que nació con Betsabé murió con mucho dolor de David. Después sus hijos se le sublevaron, porque eso fue lo que le dijo el profeta Natán que iba a pasar. Mis hermanos, no importa que ya estés allá, no importa en qué parte o cuán grave parezca tu pecado, no hay pecados grandes y chicos de frente a la presencia de Dios. Hay desviaciones de su voluntad y punto. No seamos tercos como las mulas y volvamos a apuntar al centro de la voluntad de Dios. Hoy puede ser el día que estabas esperando para acercarte de nuevo al centro de la voluntad de Dios. Decir, Señor, en esto me equivoqué. Señor, en esto fallé a tu voluntad. Señor, me arrepiento, confieso, digo que tu voluntad está allí y me vuelvo a alinear. Ojo, que pecado también quiere decir saber hacer lo bueno y no hacerlo. Hoy tenemos esa posibilidad de volver a la cruz. Hoy en día, Jesús pagó por todo esto y el centro del blanco es el centro de esa cruz. Jesús, Dios, nos dio el medio para acercarnos a Él, para acercarnos todos los días, todas las mañanas. Si es la primera vez que escuchás algo como esto, te invito a plantearte y apuntar al centro de la voluntad de Dios. Y si por ahí lo escuchaste un montón de veces, crees que la tenés clara. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Todas las mañanas, todo el tiempo tenemos que volver a la cruz, mi hermano. Porque si no, dejamos de apuntar al blanco. Todas las mañanas, cuando oramos, tenemos que confesar, decir, Señor, esto es lo que me hablaste a través del devocional. Esto es lo que yo confieso, que esta es tu voluntad y que yo quiero ir hacia ese camino y quiero apuntar ese blanco. Pero no quiero terminar sin hacer unas últimas observaciones. Somos perdonados, pero somos perdonados para cambiar. No hay arrepentimiento sin cambio de actitud. Y esto creo que también fue muy claro para David. En David versus Jeroboam, Roboam, Salomón y toda la sarta de reyes que pueden leer el libro Primera y Segunda de Reyes, hay pocos reyes que se salvaron de ser del mal ejemplo, contra David, que a partir de ahí y en el resto de la Biblia, esto no estoy hablando en contra de David, un gran siervo, estoy hablando justo de la peor parte de su vida, pero David fue un gran siervo, no podemos negar, tenemos tantos salmos escritos por él, pero el cambio es este Salmo 32. Y David, a partir de allí, si ustedes leen de corrido Primera, Segunda de Reyes, van a ver que decía, y este rey hizo lo que aprendió de su padre Jeroboam cuando hacía lo malo, o hizo lo que aprendió de su padre David cuando hacía lo bueno. David a partir de allí cambió y fue un ejemplo positivo. Tanto cambió que en el capítulo siguiente a todo este relato que les comenté de la historia de David, Joab lo llama y le dice, vení a la guerra, estamos por tomar esta ciudad, no la tengo que tomar yo solo, te corresponde a vos también estar conmigo. ¿Qué hizo David? Fue a la guerra. Si ustedes siguen analizando qué hizo David cuando tuvo oportunidad de pecar sexualmente de nuevo, hay algunos relatos, y esto es algo que infiero yo, si leen al principio del libro de los Reyes, David estaba muy enfermo y no podían hacer que se caliente su cuerpo. Entonces dice, llámenle una joven virgen bonita para que venga y caliente su cuerpo. Más allá de lo anecdótico de la historia y de lo que dice la palabra de Dios y trata de enseñar en ese momento, David lo que hizo fue, no se acostó ni tuvo relaciones sexuales con ella, lo dice la Biblia. Y no creo que esa aclaración, nada de lo que dice la Biblia está de más, pero creo que esa aclaración tiene mucho sentido. Después no se acostó más con sus concubinas después de lo que hizo uno de sus hijos. Después David cambió y después el Señor lo llama un hombre conforme a su corazón. Conforme a su corazón quiere decir que no se desvió. No, conforme a su corazón quiere decir que confesó, se arrepintió y volvió a apuntar al blanco. Y por otro lado, quiero hablar de una de las conclusiones
que también son muy importantes de hablar del perdón de Dios, cuando hablamos del perdón de Dios. El reino de los cielos puede compararse a un amo que le perdonó una gran deuda a uno de sus siervos, pero cuando el otro siervo supongamos que le perdonó la deuda de los fondos buitres a la Argentina, el amo se la perdonó. Y de golpe este siervo viene y le dice, yo tengo un crédito hipotecario con vos, una casa de miles de millones, un crédito, te pedí algo de plata para comprar un auto. Dice, no, y lo hizo meter en la cárcel. Y ahí el Señor nos enseña la importancia del tan grande perdón que recibimos nosotros y de cómo ese perdón nosotros debemos hacerlo para con otros. Fíjense lo que dice en Hebreos 12, 14 y 15. Les pido que me acompañen. Procuren vivir en paz con todos. ¿Se acuerdan que al principio hablábamos de que la sociedad por ahí buscaba paz, felicidad? ¿Cómo vamos a buscar en paz la paz si estamos en conflicto con otros? Pero más allá de eso, fíjense lo que dice el libro de Hebreos. Procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Se acuerdan? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán al Señor. Tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia del Señor. No dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ellos. Cuando nos empieza a faltar el perdón para con otros, empiezan a brotar raíces de amargura y empezamos Santiago también dice que de una misma fuente no puede salir agua amarga y agua dulce. Empieza a salir una agua amarga porque estamos contaminados por la falta de perdón. No solo que es un mandamiento bíblico. Esta frase me la encontré, no está en la Biblia, lo aclaro, pero me pareció muy gráfica para lo que quería comentarles. El rencor es un veneno que tomamos pensando que vamos a matar a otros. Se lo repito y lo pongo con falta de perdón. No perdonar a otros es agarrar una copa con veneno, con cianuro, tomártela y pretender que el que esté allí se muere. Quédense sentados esperando, porque probablemente se mueran ustedes. Hay un personaje histórico, no sé si era creyente o no, pero me parece un buen ejemplo de lo que es una historia de perdón. ¿Saben quién fue Mandela? Mandela estuvo 27 años preso por lo que pensaba, sin ninguna causa. Y él en una entrevista con Clinton, el presidente de estos Estados Unidos en ese momento, le pregunta, ¿cómo hiciste para salir adelante después de que te roben 27 años de tu vida? ¿Ustedes cómo saldrían? No sé, yo no me imagino. Y él dice que había un camino de 200 metros entre la primera reja y la segunda reja de la prisión. Y él salió caminando y se paró a la mitad y dijo, ahora voy a decidir perdonar. Porque si no perdono, aunque libre, voy a seguir estando preso. ¿Cuántas veces nos pasa? Está bien, nos ofendieron, está bien, hicieron algo en contra nuestra, pero creemos que la falta de perdón a otros, que el rencor a otros es nuestro derecho. Y yo le digo que no es así. El mandamiento bíblico es totalmente contrario. Nuestro derecho no está en exigir justicia. Podemos ir a la justicia, podemos buscar la justicia, pero siempre sin rencor, porque el rencor a los primeros que termina consumiendo es a nosotros mismos. ¿Cómo me doy cuenta si por ahí no perdoné a alguien? Acá puse algunas cuestiones prácticas. Muchas veces evitar a la otra persona, pensá por qué la estás evitando. Sobre todo en el cuerpo de Cristo, que somos uno. Desearle el mal al otro, eso creo que claramente es ira, bronca, rencor. Simplemente no desearle el bien al otro. Simplemente no orar por tu hermano. Mis hermanos, fíjense lo que el Señor le perdonó a David, lo que el Señor te perdonó a vos, me perdonó a mí. Fíjense si no podemos perdonar a otros. Démonos cuenta que el Señor, este mandamiento, nos lo da para nuestro bien, como el resto de los mandamientos. Es por nuestro bien perdonar, hermanos. Y de eso se trata lo que vamos a hacer ahora en un rato. Se trata de poner nuestras cuentas al día con el Señor y de poner nuestras cuentas al día con nuestros hermanos. Por eso el símbolo del vino es la sangre de Cristo y el símbolo del pan, que es el cuerpo de Cristo.
Por eso, mis hermanos, yo les pido que en este ratitito que vamos a estar orando, por ahí durante lo que compartía, puede el Espíritu Santo haberte marcado algún pecado que estás cometiendo. Puede haberte marcado alguna puerta por la cual te podrías empezar a resbalar, o puedes sentirte como se sentía David, totalmente solo, enfermo, frágil, con su espíritu como una flor marchita en el medio del verano. No importa en la situación que estés, hay una cruz y alguien que murió por vos para que no estés así y para que recuperes la completa felicidad de saberte perdonado en Cristo Jesús. Si en este tiempo hay algo que se te cruzó por la cabeza, que el Espíritu Santo puso en tu corazón, yo te invito que se lo confieses al Señor. Señor, vos decís que esto está mal. Yo digo que esto está mal. Recién hablé un poco de lo que es no perdonar a otros. Si se te cruzó en la cabeza alguien que no perdonaste o que te cuesta perdonar, ponelo a los pies de la cruz hoy. No el mediodía, no voy a orar en el auto mientras vuelvo a casa. Ahora es el momento, mi hermano. David nos exhorta a hacerlo. Porque si no, ¿saben qué pasa después? Después tenemos tanta amargura adentro que todo lo que hacemos empieza a ser amargura para afuera. No sé si conocen a esa gente que no le cae bien nada. Ni Macri, ni Cristina, ni nada de nadie, de nada. ¿Saben qué pasa después de eso? Tenemos tanta amargura adentro que empezamos a hablar mal de otros. El pecado de la murmuración es un pecado gravísimo por las consecuencias que tiene. Repito, no hay un pecado más grande que otro. Pero fíjense, el pecado de murmuración es la razón por la que el pueblo de Dios no heredó la tierra prometida en su momento. Por murmuración. Pablo en todo el Nuevo Testamento ataca los pecados más importantes para él. Eran los que causaban división. Eran los que hablaban mal. La murmuración es uno de los pecados con mayores consecuencias a los ojos del Señor. Y todo eso muchas veces brota de la amargura. Muchas veces brota de falta de perdón. Otras también brota desde nuestra debilidad. Mis hermanos, no podemos estar juntos, unidos, si la murmuración y el rencor es parte de nuestras vidas individuales. No podemos alabar en libertad juntos, todos juntos, si hay entre nosotros división. No podemos buscar la paz si no estamos en paz con nuestros hermanos. Todo lo contrario, podemos ser felices, podemos reencontrar la paz esta mañana, reconociendo, confesando, arrepintiéndonos, volviendo a los pies de la cruz, para decir, yo quiero volver a apuntar al blanco y ayúdame a perdonar a esta persona que me está costando perdonar. Yo les ofrezco que inclinemos nuestros rostros un minuto. Y ahí donde estás, si el Señor te mostró algo, decíselo vos. Yo no tengo por qué orar por vos en este momento. Tomate un minuto para decirle, me arrepiento por esto, quiero corregir esto. Ayúdame a perdonar a esta persona. Por ahí el Espíritu Santo te lo fue marcando mientras compartíamos esto. Y si no tenés ningún pecado para confesar a Dios, planteate por qué no lo tenés para confesar, si es tu orgullo el que no te deja ver tu pecado. Porque la Biblia dice que todos pecamos, y el que dice que no pecó hace a Jesús mentiroso. Pero fiel y justo es nuestro Señor, que si confesamos nuestros pecados a Él, nos perdona. Tómate un minutito para presentarte delante del Señor y prepararte para el momento de la Santa Cena. Señor, yo estoy acá adelante tuyo como el primero, Señor. Yo te pido perdón por la cantidad de veces que me desvío, me desvié, la cantidad de veces que no estuve en el centro de tu voluntad. Yo sé que
estar en tu voluntad es parecernos cada día más a Jesús. Yo te pido poder volver a ese camino, poder apuntar al centro de tu voluntad, poder seguirte. Te pido que me perdones, Señor. Confieso que tu palabra dice la verdad y que lo que tu palabra dice que está mal, Señor. Ayúdame a acercarme más a vos y a tu palabra. También te pido, Señor, que si hay falta de perdón en este lugar, que si hay rencores, amarguras, no permitas que nos pase como nos advertía el autor de Hebreos, que se transforme en una raíz de amargura y que empecemos a contagiar amargura por todos lados, Señor. Te pedimos que, sabemos que muchas cosas por ahí nos cuestan perdonar, sobre todo cuando las heridas son profundas. Te pido, Señor, que nos ayudes a perdonar para empezar a cerrar las heridas. La justicia es tuya, Señor. Permitirnos no tomar justicia por mano propia, ni desearle el mal a nadie, porque eso va totalmente en contra de lo que nos enseñaste. Ayúdanos a perdonar, Señor. Ayúdanos a poner las cuentas al día con nuestros hermanos. Ayúdanos a recuperar la paz. Ayúdanos a recuperar el gozo de tu salvación, así como lo hizo David. Gracias. Nos alegramos juntos porque hay salvación en tu nombre. Nos alegramos juntos porque hay gozo en tu presencia. Nos alegramos juntos, Señor, porque hay paz en tus brazos. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Señor. En el nombre poderoso de Jesús.